Amigos y amigas, buenas noches, tengan ustedes. Estamos aquí en la tertulia en la radio, ya iniciando este programa especial que tenemos para todos ustedes que ya están esperando la entrevista con nuestra amiga Magda Bello desde Nicaragua. Estamos ya haciendo los últimos detalles para conectarnos con ella. Estamos nada más esperando a que ella se conecte y bueno, pues vamos a ver, ahorita vamos a contactar con nuestra amiga Magda Bello para iniciar esto que es la tertulia en la radio, esta entrevista que como ustedes sabrán, pues ya tiene tintes ya de mucha expectativa. Le vamos a hablar a nuestra amiga Magda Bello para que se conecte. Pero ya que estamos aquí, pues quiero aprovechar a saludarlos a todos y en especial a mi amigo Sergio Alarcón, que bueno, pues le mando mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de su señora madre ayer, ya cerca de las 7:30, ella durmió y bueno, pues ahora está en una mejor situación, ¿verdad? De que como estaba, sabemos que hermano estás ahorita con toda tu familia. Ocúpate de eso, nosotros nos ocupamos acá, no te preocupes, estamos esperándote con mucho, mucho cariño y te mandamos un fuerte abrazo. Todos nosotros, los del equipo de la tertulia, Félix Pacheco, Víctor Hugo Márquez, estamos ya contigo en el corazón, acompañándote en este trance. También, desafortunadamente, Óscar Chávez, el trovador mexicano, se ha ido a los 85 años, ahí estaba internado por síntomas de COVID-19 en el hospital 20 de noviembre y pues lamentamos su muerte. En realidad es una muerte en el gremio artístico y sobre todo en el independiente, pues lo sentimos mucho. Hubo gente que creció con sus canciones, con sus interpretaciones, entonces no lo podemos dejar a un lado. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, en Facebook Live, que estamos transmitiendo ahorita en vivo en Facebook. Vamos a ver si todo lo que nosotros tenemos listo, pues ya está para poder transmitir. Ok. Amigos y amigas, les damos la más cordial bienvenida a esto que es la tertulia en la radio, iniciando con esto que es la entrevista con la poeta nicaragüense Magda Bello. Como les había yo comentado, tenemos el deceso de la madre de nuestro querido amigo Sergio Alarcón, al que le mandamos nuestras más sentidas condolencias y bueno, pues esperando que pues esta hermandad que tenemos, que él sepa que estamos con él, que le abrazamos, que le queremos, que estamos todos pues aquí en casa resguardándonos de la contingencia sanitaria, pero que esperamos que pues él nos sienta en el corazón esa unión, esa fraternidad que existe en este gremio que lo quiere, que lo añora, que lo extraña y que lo abraza en estos momentos. También lamentamos el deceso del cantautor y trovador mexicano Óscar Chávez, que pues también ayer lamentablemente perdió la vida, 30 de abril, un día que es Día del Niño aquí en México, no sé si también en algunas partes de América Latina o de habla hispana se celebra, pero también el Día Internacional del Jazz, hay que tenerlo muy en cuenta. Y para esto, bueno, pues es jazz, pero también el blues tiene mucho que ver con esta corriente musical. Y el lunes a las 4 de la tarde en la tertulia tenemos invitado a nuestro amigo Jimber Ocampo, el maestro Jimber Ocampo, que nos va a no nada más a tocar algunas piezas de blues, sino también vamos a poder escuchar parte de lo que él escribe de su obra poética. Así es que bueno, pues sin ir más lejos, quiero presentarles a todos ustedes, a nuestra invitada de hoy que es una poeta formidable, es una poeta pues para nosotros muy, muy, muy querida, muy especial, porque, porque de alguna manera pues nos ha dado
la oportunidad de poder conocer un poco más de ella, de entrevistarla. Tenemos ya bastante tiempo queriendo realizar esta entrevista y quiero en particular agradecer a mi amigo Ricardo Montoya, Juan Ricardo Montoya, periodista, haber hecho la conexión directa con ella. Quiero agradecerle en el corazón, hermano del alma, ya 34 años de amistad que tenemos, no está de más, digo, te lo agradezco en el alma, haberme podido contactar con la poeta nicaragüense Magda Bello, que es un privilegio tenerla aquí en la tertulia en la radio. Vamos a hacer esta breve semblanza de lo que es Magda Bello. Ella nació un 2 de agosto de 1976. Ella es nacida en Masaya, Nicaragua, editora, novelista, poeta y teóloga, especialista en historia de la Iglesia, escatología, hermenéutica y homilética. Realizó estudios de economía en la Universidad de Ciencias Económicas y es exdirectora de proyectos de visión europea del Grupo 100. Entre sus obras se destacan Memorias dispersas, publicado por la Sociedad Nicaragüense de Jóvenes Escritores en el 2016. Emily, considerada el primer poemario hispanoamericano con un homenaje a la poeta norteamericana Emily Dickinson, del 2017. La segunda edición del poemario escrito por la poeta Magda Bello en honor a Emily Dickinson aparece en la colección Microbio, poesía de Ebel Ediciones y publicada en Santiago de Chile en el 2018. Tras la huella del príncipe, considerado el primer poemario técnico que revive en Nicaragua la ritma y la métrica en homenaje a Rubén Darío, cuyos autores son Magda Bello de Nicaragua y Francisco Martín de Málaga, España, publicado por la editorial Nido de Cuervos en el 2018. No hay pasada Catarina, poesía en tiempo real, del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2018. Y bueno, Invierno en Moscova, al poeta de los obreros Vladimir Mayakovsky, del que vamos a hablar en un momento, y publicada por la editorial universitaria UNAM en Managua, Nicaragua. Muñecos de Tusa, la anciana de todos los tiempos, novela publicada por editorial universitaria UNAM, también en Managua, editada por México también. Y bueno, pues también 4 de sus obras han sido prologadas por el poeta e historiador más importante de la actualidad, el doctor Jorge Eduardo Arellano. Su poesía ha sido publicada en la revista literaria Al Alba de Málaga, España, en blogs, en diarios internacionales, editora de la columna literaria de la revista Líderes Políticos en México, y también pues ahí publicando La Venus de los Pervertidos, del cual pues somos fieles seguidores, ahí en una novela publicada en la revista Líderes Políticos en Pachuca, Hidalgo, México. Y bueno, ha participado en varias antologías como 1000 poetas y artistas por Palestina, Antología del Cisne, en el Festival de Poesía por la Paz. Ha impartido talleres de creación literaria en las Brigadas Culturales por la Paz, promovidos por el Instituto Nicaragüense de Cultura, en el Congreso de Hidalgo, Feria del Libro Infantil y Juvenil en Hidalgo, en la Secretaría de Cultura también en Hidalgo, México. Y bueno, pues también tuvo una gira poética por España, invitada por el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Embajada de Nicaragua en España. ¿Qué más les puedo yo decir, amigos y amigas? Pues ella es Magda Bello, la tenemos con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a Magda Bello. Magda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Aquí son ya las 8:20, allá en Nicaragua, pues es una hora más temprano. Así es. Muchas gracias por la invitación. Me siento contenta porque México para mí es mi segunda patria. Tengo varias invitaciones, así de que espero verlos por allá. Pues Magda, es para nosotros un honor tenerte aquí entre nosotros, en esta que es la tertulia en la radio. Hay mucha gente que conoce de tu obra, sabe que tú estás ahí, a lo mejor no te ubicaban físicamente, para muchos de nosotros que estamos aquí, que solo conocemos de tu obra, pues es una primicia conocer tu rostro, verte a los ojos, ¿no? Aunque sea por estas cámaras y esta oportunidad que tenemos de estas tecnologías nuevas que nos permiten unirnos aunque estemos muy lejos, ¿no? Gracias. Así es. Pues Magda, antes que nada me gustaría que supieras que bueno, pues ya como ya has escuchado, le agradezco mucho a nuestro amigo Juan Ricardo Montoya el hecho de que nos haya él vinculado, que hayamos tenido la oportunidad de conocernos a través de él. Y bueno, pues en su oportunidad ya está el agradecimiento, pero muy importante mencionarlo porque pues él, así como tú que ahora lo eres, pues es un gran amigo ya de muchos años. Él
representando de alguna manera pues el periodismo en México, ha llevado esa bandera a muchos lugares de América Latina y de España, ¿no? Pero hablando de tu obra, quisiera yo pues no salirme de la línea porque hay mucha gente que te quiere conocer, ¿no? Yo no sé si tú de alguna manera quieras, yo tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti porque yo sé que tú admiras mucho a una escritora. Sí, dime. Yo sé que tú escribiste un libro donde hablas de Emily Dickinson. Así es. Sí, Y Emily claro. Dickinson fue pues una de las más grandes poetisas del siglo XIX, ¿no? Pero ella se hizo famosa después de su muerte, ¿no? Por su inusual uso de la forma y la sintaxis, tú lo sabes, o sea, Emily Dickinson fue una persona que de alguna manera, bueno, pues ya en tu vida ha influido de alguna manera también en tu obra. Dinos de qué manera puede ella ser tan fuerte en esas creaciones tuyas. Emily Dickinson, eh, la conocí, así puedo decir, desde hace muchos años, su estilo de vida. Eh, Tenemos mucho en común porque ella estudió en un seminario, no lo concluyó y era de la línea de la reforma calvinista. Y mi familia, que también vienen de una línea, en este caso, de los reformistas wesleyana. Entonces, en la biblioteca de mis tíos, ellos mantenían una bibliografía muy extensa de poetas. Yo tenía esa inclinación hacia la poesía, las tertulias que habían en mi familia, mis tíos, uno tocaban guitarras, el otro acordeón. Entonces, cuando me encontré con Emily Dickinson, más que todo era su biografía, porque su poesía estaba traducida más al español, pero era muy poca poesía, más era su vida. Y me impactó muchísimo la forma en que ella se dirigía, porque no quiso ser publicada en vida. Ella no permitió tener una vida pública, se recluyó en su habitación a los 30 años hasta su muerte a los 59. Nunca quiso ni siquiera tomar el tren. Ella tuvo buenos mentores, Emerson y otros más que la querían como tal vez no obligar, pero le insistían que ella publicara su obra. Lograron que publicara 7 poemas en vida, pero ella pidió que fuese un seudónimo y escribía, muchas veces no usaba ni libretas, sino que era en los recetarios que le mandaba el médico. Ella escribía en cualquier nota. Y claro, oye, ¿tú te identificas en ese aspecto con ella? Fíjate que sí, porque la vida interna en un seminario se requiere disciplina y además una vida un poco ermitaña, que es la que ella llevaba. ¿Tú te Eso consideras ermitaña también? a veces sí. ¿Cómo a veces? O sea, ¿eres o no eres? Bueno, sí. Lo que pasa es que, mira, nos vamos a conocer. ¿Perdón? Me gusta mucho la soledad para escribir. Me aíslo. Sí, claro. Eso es importante dentro de mi escritura. Y prefiero la noche, por supuesto. Bueno, aún más ermitaño, ¿no? La oscuridad nos evoca también a la privacidad, a precisamente eso, ¿no? A la intimidad, ¿no? Nos ambienta dentro de eso de estar en la soledad. Bueno, ahí te encuentras, pero también
al publicarla te descubres. Y ahora sabemos, ¿no? Muchas cosas. Esta entrevista va pinta para muy revelador, ¿no? Bueno. Sí, sí, porque digo, sabemos que eres muy mira, tú no lo sabes, pero aquí en México hay mucha gente que te admira, que conoce tu obra. Entonces, esta entrevista pues sirve para conocer un poco más de la poeta, ¿no? Un poco más de tu personalidad, qué es lo que utilizas para escribir, qué es lo que te inspira, ¿verdad? También yo sé que te inspira mucho la poesía de Vladimir Mayakovsky, ¿no? Que en este día, bueno, el poeta de los obreros, en este día hoy, curiosamente, siendo Día del Trabajo, pues podemos evocarlo, ¿qué te parece? Con gusto. Oye, tú tienes a la mano, y si no, mira, yo tengo aquí el poema de al obrero, el obrero poeta. Si quieres, me lo aviento de una vez, ¿qué te parece? ¿Se puede leer o no? Así es, ¿cuál de ellos? Se le ladra al poeta, quisiera verte con un torno. ¿Qué versos? Esas pamplinas. Y cuando llaman al trabajo, te haces el sordo. Sin embargo, es posible que nadie ponga tanto ahínco en la tarea como nosotros. Yo mismo soy una fábrica y si me faltan chimeneas, esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo. Sé muy bien que no gustáis de frases vacías. Cuando aserráis la madera es para hacer leña. Pero nosotros que somos ebanistas, que trabajan el leño de la cabeza humana, por supuesto que pescar es cosa respetable. Echar las redes, quién sabe, tal vez un esturión. Pero el trabajo del poeta es más beneficioso. La pesca de hombres vivos. Esto es lo mejor. Enorme, ardiente es el trabajo en los altos hornos, donde se forma el hierro chisporreante. Pero ¿quién se atrevería a llamarnos holgazanes? Nosotros bruñimos las mentes con áspera lengua. ¿Quién es más aquí? ¿El poeta o el técnico que procura a los hombres tantas ventajas prácticas? Los dos. Los corazones son también motores, el alma es también fuerza motriz. Somos iguales, camaradas de la clase trabajadora, proletarios del cuerpo y del espíritu. Solamente unidos, solamente juntos podremos engalanar el universo, acelerar el ritmo de su marcha. Ante una oleada de palabras, levantemos un buque, manos a la obra, al trabajo nuevo y vivo, y a los que discursean, que se les mande al molino, para que el agua de sus discursos haga girar sus aspas. El poeta es un obrero, de Vladimir Mayakovsky. Así es. Y muy ad hoc para hoy, que es el Día del Trabajo, porque hoy es el Día del Trabajo, en medio de esta contingencia sanitaria, ¿verdad? Que nos llama a recluirnos a nuestras casas. Sin embargo, pues traerlo en este día, bueno, es muy oportuno, ¿no crees? Así es. Porque pues también tiene mucho que ver contigo, ¿no? Vladimir Mayakovsky lo conocí a través de Mijaíl Lemkin, un poeta igual, pero de la corriente literaria simbolista romanticista del siglo, a finales del siglo XVIII, en el siglo XVIII. Y el primer poema que me llegó, me impactó de los poetas rusos fue El demonio, un poema religioso pero censurado en la época. Comencé a leer a Pushkin, igual también la narrativa de Dostoyevsky, de Gogol, de muchos escritores rusos, pero llegar a entender a Vladimir Mayakovsky, estás hablando del siglo, a inicios del siglo XIX, ¿ya? Los cambios
que hubieron anteriores con la revolución industrial en el siglo XVIII y además lo que son la época de los ilustradores y llegar ya al siglo XIX ya con la revolución de la electricidad. Se acababa creo que estaba el Mercedes-Benz, ya empezaban los motores, la televisión fue como para en 1920 por ese lado. Pero vámonos a Rusia, ¿verdad? Ya estaban los aires de la caída del zarismo y ya estaba entrando la revolución bolchevique. Casi en la misma época de la Revolución Mexicana, fíjate. Y Vladimir era un jovencito que había nacido en una familia de trabajadores. ¿Ya? No te puedo decir pobres, no me gusta decir esa frase, sí, sino que eran obreros. Su papá trabajaba en en un parque, en un bosque de guardabosque. Y él lo acompañaba a su papá. Ellos vivían en una zona alta y ellos caminaban por largas distancias y él miraba cómo los trabajadores de las fábricas iban con sus bolsitos y eran en cantidades y además que en aquella época los obreros no tenían derechos. Te estoy hablando de la época del zarismo, que está bajo niño Vladimir Mayakovsky. Ellos llevaban un pan que se lo comían de pie y sin receso. También era obligatorio que los niños pues trabajaran desde los 8 años, obligatorio, y sin descanso. Ya cuando cumplían 12 años, pues ya los niños no tenían fuerza, padecían de una serie de enfermedades, el horario era indefinido y entonces todos esos aires de esa época pues vino haciendo eco en la vida de un jovencito que vio morir a su padre. El papá él tenía 7 años y estaba junto a su papá y se pinchó con unas grapas que estaban envenenadas. Entonces cayó frente de su hijo. Todo eso es parte de lo que lo construye, ¿no? De esas experiencias tan fuertes. Claro. Oye, bueno, eso en cuanto a Mayakovsky, pero bueno, tú en tu obra hay algo de lo que él abanderaba, ¿no? De lo que él hablaba en su obra, ¿no? Sí. Cuando era niña, pues en mi ciudad fue una época donde estaba en la y recuerdo que para esa época pues, yo tenía 4 años, 5 años, pero recuerdo las historias que mi abuela contaba, mi mamá, de cómo salimos con la ropa, buscando, con motetes de ropa, buscando cómo salir de la ciudad porque Somoza pues la iba a bombardear. Y entonces, todas esas experiencias de la guerra que vengo, que uno pues como niño viene acarreando. Entonces, eso es parte también de algunos poemas que tengo en Memorias Dispersas, que es este libro, que es una compilación de mi obra desde que tenía 12 años hasta 17, 20, 30, hasta que tengo ahorita, pues mi edad. Ya, entonces, sí me gusta la obra de Vladimir, pero yo he tenido muchos procesos en relación de mi obra poética y he tocado muchos temas distintos, pero la influencia de la literatura rusa es por la lectura que yo he tenido desde que estaba pequeña, ¿ya?
Grita Mayakovsky que te oiga el cielo. Dile que no sos ángel, que sos pájaro. Dile que tus ojos son fuego, que fulguras por las noches y nunca duermes. Mayakovsky. Grita Mayakovsky, grítales a los dioses. Dile que no sos santo, que sos montaña. Que sos borrasca. Mayakovsky siempre presente en tu poesía, que sos borrasca, que te lleva el rión sin rumbo fijo. Diles que de niño te injurió tu madre. Venite, chiquillo maldito. Diles que de niño te dio una paliza a tu padre. Diles que la prisión te arrancó el miedo. Es fuerte, ¿no? Sí, qué fuerte. Él estuvo preso adolescente. Bueno, esto, perdón que te interrumpa, pero es parte del poema de nuestra invitada, Un canto bajo la lluvia. Sí. Este poema lo escribí inspirada en la juventud de Mayakovsky. Era un muchacho poeta, desde ya era poeta, y él estaba a cargo de una editorial clandestina del Partido Obrero y cuando estaba jovencito, y el régimen zarista lo echó preso. Uh-huh. ¿Y qué te lleva a escribir de eso que le pasó a Mayakovsky? ¿Cómo te identificas con eso tú? Porque él tiene el estilo que me gusta. ¿Qué estilo es el que te gusta? El estilo de él es futurista. El futurismo inicia a inicios del siglo XIX, pero quiero comentarte, hay dos tipos de futurismo. Está el futurismo italiano, ¿verdad? Y está el futurismo ruso. El futurismo italiano, pues, es fascista, de la época de Mussolini, y el que te voy a hablar, pues, es del futurismo ruso, precisamente por esos cambios que hubieron. Por eso se le llama futurismo, porque tiene que ver con una visión más allá de lo que es lo clásico. Más que todo es objetivo, es una poesía social que viene a enseñarnos, a mostrarnos lo real, lo que está sucediendo en el momento, sin ponerle tantos adornos. Y este estilo de poesía, así como tipo Nicanor Parra, que esta poesía me hace sentir que estoy cerca del pueblo. Claro, muy revelador también. Vamos a ir saltando de uno a otro, porque digo, estos son dos poetas que te han inspirado mucho. Te voy a decir una frase y ya me dices qué piensas de esta frase. La esperanza es esa cara con plumas que se posa en el alma y canta sin parar. Emily Dickinson. ¿Qué piensas de eso? ¿No se te hace un poco esquizofrénico? No. ¿Por qué? Emily Dickinson, no. Se te hace esquizofrénico, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando de Magda Bello, ¿eh? Queremos conocer a Magda Bello. Sí, pero me está dando un poema de Emily Dickinson. Sí, ¿qué piensas de eso? ¿No se escucha un poco esquizofrénico eso? Ella era una poeta para ella misma. Ya, ella no estaba interesada en ganar premios. Y a pesar que... ¿En ganar premios no estaba interesada? No estaba interesada en ganar premios, ni salir en la televisión, ni estar en un video live, ni nada de eso. Emily Dickinson, su mundo era muy, muy cerrado, a pesar que su familia era ostentosa. Se le puede decir de una estirpe en Massachusetts, y su padre era un afamado, era del Senado, participaba en muchas actividades sociales, políticas, y ella pues no
toda esa, ella pudo haber hecho, haber publicado sus 2000 poemas, incluyendo sus cartas, y no lo hizo. Los tenía escondidos en un baúl debajo de su cama. Te voy a hacer una petición del corazón. Voy a darte otra frase y me vas a decir qué piensa Magda Bello. Okay. Los que son amados no pueden morir porque el amor significa inmortalidad. Pero aquellos que son amados pero no corresponden, también serán inmortales, serán eternos. Se cree, ese es otro poema de Emily Dickinson. Esa era una carta de ella. Lo que pasa que algunos deducen que ese tipo de poemas de inmortalidad del amor lo escribe porque ella estaba enamorada de un reverendo. ¿Ya? ¿Y tú qué piensas de el amor? ¿Es cierto eso que dice Emily? ¿Qué piensa Magda Bello del amor? O sea, ¿en realidad son inmortales las personas que son amadas? Aunque a veces los quisiéramos matar porque no nos corresponden. La ventaja de que se enamoren... Digo, porque podemos matar de muchas formas. La ventaja de que uno se enamore, o el enamorado, o uno se enamore de alguien, es que siempre los inmortaliza en los libros. Y ella inmortalizó el amor en esos poemas que hasta hoy nosotros lo estamos leyendo. Y creo que nosotros los escritores, los poetas, amamos de una forma distinta porque los creamos personajes que quizás no son reales. Y es ahí donde nosotros... Estás hablando de idealizar a la persona. Idealizamos en cierta forma. Claro, claro. Y Emily Dickinson, pues, inmortalizó no solamente a ella, sino no solamente a quienes ella quiso, porque no hay una autobiografía hecha por ella, todo son prácticamente periodistas que se han dado a la tarea o historiadores de literatura que buscan como a través de sus escritos una deducción de lo que fue su vida. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y te cuento, Emily Dickinson nunca viajó. No el tren, pero ella leía, ¿no? Pero Magda Bello nos ha hecho viajar, por ejemplo, a la Edad Media en esta obra que estás publicando en Líderes Mexicanos. A veces de los perversos, sí. Nos has hecho viajar a la Edad Media, nos has hecho vivir, ¿no? Todas esas formas tan inhumanas, ¿no? En las que se juzgaba, ¿no? Cómo martirizaban a la gente, cómo la hacían sufrir, ¿no? Nos has hecho viajar. ¿Crees que entonces sí sea la nave precisa para viajar lejos? ¿Qué piensa Magda Bello de eso? Esa es una frase de Emily Dickinson, que no hay mejor nave que un libro, y indudablemente todos los escritores lo sabemos, los poetas, y cuando fui a Europa no fue nada nuevo, porque ya conocí. Ya había leído de eso. De pequeña. Ahora, ¿a dónde de los libros que has leído, a dónde has ido, te han hecho viajar? ¿Cuál es el mundo que más te ha gustado de lo que has leído? Los primeros libros que me han hecho viajar a todas las ciencias fueron las enciclopedias que habían en la casa, en la biblioteca de mis tíos. Y ahí estaba la enciclopedia temática, eran como 25 libros azules grandes, y la enciclopedia Nuevo Tesoro de la Juventud, que eran como unos libros amarillitos, bajitos, y yo leía tengo una experiencia divertida que tuve.
con estos libros, porque ahí entré a un circo europeo y estaba leyendo los primeros circos que se crearon en Europa. Y yo, claro, se miraban las grandes carpas y las malabaristas con fuego haciendo cosas. Y cuando fui por primera vez a un circo cerca de mi barrio, pues yo esperaba algo así, ¿no? Claro, claro. Entonces, tu expectativa era muy alta. Demasiado. Y entonces entré, como yo era un poquito más alta que todos los niños, pues pegaba con la puerta y casi la carpa pues la tenía casi en la cabeza y no salieron, pues todo fue diferente, porque en los circos que yo leía no salían ni siquiera payasos, todo era más que todo, era mecánico y todo era en habilidades. Ya los circos ya después le fueron incluyendo desafortunadamente pues animales, donde estoy en contra de ese tipo, en contra de los circos que hubo. Del maltrato animal. Sí. Mira, vamos a hacer un paréntesis para agradecer a todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo. Así es que quiero mandar un saludo a Renata Abel Alvela, a Dao Arellano, a Carlos Eduardo Lamas, que nos está viendo, maestro, saludos, a Cristian Galicia, hermano, saludos también, Levatia, ya sabes, tenemos Bolívar Hernández, nuestro amigo Bolívar Hernández, también un fundador de los de la tertulia, de este movimiento de la tertulia que nos está viendo. También quiero agradecer a Ángel CDV, Gilberto Ruiz, Dani Guerrero, que nos manda saludos, a nuestra amiga Aérea Indira, gracias por estarnos viendo, y a Luis Alberto Vázquez, a nuestro amigo Luis Alberto Velázquez Núñez, que es un amigo actor de Veracruz, de Minatitlán, Veracruz, que nos está viendo ahorita. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Y hay otros que nos han dejado el me gusta, y quisiera invitar a la gente para que en la última recta del programa nos manden sus preguntas y le podamos hacer a Magda Bello esas preguntas que ustedes quieren. ¿Estás de acuerdo, Magda? Así es. Muy bien. Bueno, pues mira, ahora fíjate otra frase. Si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Pero decía el vecino, puede ser también, bueno, dice, si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. ¿Lo pudo haber dicho John F. Kennedy? Jamás. Porque en medio de toda esa, quiero meter esto, a lo mejor puede ser un poco de humor negro, pero puede ser poesía eso. La violencia es poesía, o la violencia nos puede llevar a hacer poesía, por supuesto, por supuesto. Pero ¿qué piensa Magda Bello? Emily Dickinson habría que entenderla. Recordá que ella no escribía para que el público se contentara con las frases que ella decía. Sí, no era muy... No lo era. No era para que te sintieras bien. Solo te voy a comentar cómo era tan encerrada en su mundo, que cuando hacían los eventos sociales en su casa, en la mansión de sus padres, a las 12 de la noche, todo el mundo hacía silencio porque ella salía y solo se escuchaba la sombra de ella y los tacones. Y entonces la gente solo le aplaudía al ver la sombra y volvía a entrar a su habitación. Solo date cuenta quién era Emily Dickinson. Además, ¿qué piensa de lo que la violencia nos pueda provocar? ¿Cómo? A mí, por ejemplo, me preocupa mucho en el que en estos tiempos ya podamos ver tan natural la violencia. ¿Qué piensa Magda Bello? Me comentabas que a veces también salías y veías el mundo y de eso escribes también, ¿no? Por ejemplo, en El Niño de Barrio, ¿qué dices, no?
Los niños de la barriada le gritan Vladimir culo de botella, porque nació visco. Es que a su mamá le dio por comer pan de dolores, por llorar las noches de verano, llorar las mañanas de invierno. Él nació llorando. Le llamaron Vladimir por el mítico Mayakovsky, por los camaradas, la llama en la estufa. Se me hace un poco violento, ¿no crees? Vladimir cursa el 3er grado y camina por los 12. Los niños de la barriada le gritan, Vladi, el culo de botella, porque nació visco. Es que a su mamá le dio por comer pan de dolores, por llorar las noches de verano, llorar las mañanas de invierno. Él nació llorando. Le llamaron Vladimir por el mítico Mayakovsky, por los camaradas, la llama en la estufa, la herradura en la puerta y la plaza roja en Moscú. Y camina con los vidrios empañados, jugando en las cunetas, a los barquitos de charco y lanzando avioncitos de papel. Creció como anacoreta, sin un Dios que le valga, sin apuros por morirse, con la maldición en su boca. Vivió a 4 calles de las familias pudientes, de los que mascan plástico, de los que truenan los dedos, de los muertos que apenas respiran. Le llamaron Vladimir por el poeta de los obreros, por los que aguantan el frío, por sus versos de 1000 estrofas. Este es un poema que lo hice cuando tenía 18 años, más o menos, por los 19. Y fue dedicado a un niño que se llamaba Vladimir y él tenía ese problema en la vista. Y sí, a él le decían así. Le hacían bullying. Le hacían bullying. Entonces eso no es violencia, eso es escribir lo que estás viviendo. Ah, no, claro. Claro. Más que todo es una situación que se da en todas las épocas de lo que el niño, pero aún así, pues tenía un nombre muy grande de un poeta grande, porque Vladimir Mayakovsky es como decir el Rubén Darío de América, de Latinoamérica, del mundo. No, así se considera en Rusia. Como el Rubén Darío de grandes poetas rusos, el más grande, así como lo escuchas. Lo que sucede es que en América poco se ha hablado de él, porque cuando él vino, pisó Cuba y luego México, él estuvo en México, te cuento, y yo tengo poesía cuando lo fue a encontrar, que me inspiré en ese encuentro que hubo entre él y Diego Rivera. Y entonces luego él fue a Nueva York porque quería conocer Nueva York. La verdad que Vladimir Mayakovsky, él era un poeta que mucho lo buscaba. Él declamaba su poesía, pero la vivía, que muy pocos hacen eso, declamarla y vivirla. Y tenía una gran pasión que hay muchas experiencias de él. Él estaba en cualquier cafetín y él se levantaba y él leía poesía y no le importaba si la gente lo estaba viendo o no. ¿Qué piensas del embriagarse? ¿Magda Bello alguna vez se ha embriagado? No se ha embriagado, no quiero decir de alcohol, ¿no? Acuérdate del poema de Baudelaire. Embriagarse. Acuérdate del poema de Baudelaire. Embriáguense, aunque no sea de vino, aunque sea de otra cosa, pero embriáguense. ¿Alguna vez Magda Bello se ha embriagado de algo y de qué se ha embriagado? Quisiera decirte que del amor. ¿Eres muy enamorada, Magda? No, enamorada no. Soy apasionada, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Algo que es muy superfluo. Así. ¿Cuál es la diferencia, Magda? La pasión, tú ves el objeto de la pasión y entonces le haces un culto. Eso es apasionarse. ¿Ya? Enamorarse es como, me gusta, ay, qué bonito, ¿ya? Pero cuando tú tienes pasión de la literatura, cuando tienes pasión al escribir, en el amor, en todas las facetas que tiene que ver el apasionamiento, hay algo importante. Le tomas responsabilidad, lo tomas como un oficio, y eso es lo eso es lo que ha hecho la literatura en Magda Bello.
soy apasionada de la literatura. Soy apasionada, no tienen ni idea cómo siento esto dentro de mí. Pero lo importante es que eso esté en hervor, ¿ya? Que sea una copa siempre rebosando. Y eso es la pasión. Creo que mi mayor pasión es la literatura, la poesía, escribir. Ahorita estoy escribiendo, estoy haciendo, estoy creando. Y hay algo que no sé si en este momento me lo vayas a preguntar, pero en algún momento, y no sé cuánto tiempo tenemos, pero hablar de las corrientes literarias es otra de mis pasiones. No te preocupes tú del tiempo, no te preocupes del tiempo. Primero vamos a hablar ahorita de quién es Magda Bello, de dónde sale toda esa inspiración para escribir como escribes, y después podemos hablar de las corrientes, de los géneros y de lo que quieras. Del tiempo ahorita no te preocupes, ya te diré yo. Pero pues, ahorita que ya hacemos una pausa, pues saludando a nuestros amigos que nos están viendo. Quiero saludar a Luis Alberto, ya lo dije, Ángel Sánchez Villa, Fernando Reyes Trinidad, Gregorio Quijano, Juan Ricardo Montoya Benítez nos está viendo. Juan Ricardo, abrazo hermano, saludos. Mira, fíjate, nos está comentando Ricardo en Facebook, nos dice: a tu llegada a Hidalgo, Magda, hace un año te hospedaste por azar en el Hotel Emily de Pachuca, igual que una de tus obras más importantes. Eso no le puedo decir que es una coincidencia. Creo que no es una coincidencia. ¿No es una coincidencia? No lo esperaba. Una coincidencia es como que apareció de pronto, pero yo creo que ya el hotel me esperaba desde hace mucho tiempo. Yo dije, no, seguramente en el folleto de los tours de viajes vio el hotel y dijo, me quiero hospedar ahí. No. Entonces sí fue una coincidencia, ¿no crees? ¿Crees en la coincidencia, en la suerte? No yo iba a presentar mi libro ganador del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2018, que no hay pasada Catarina, pero este es y cuando llegué al hotel y vi a Emily, sí quedé así en shock. Eres muy mística, eres muy, ¿crees en esas cosas? ¿Eres supersticiosa? Es que nosotros somos espirituales. No. Magda Bello es espiritual y es supersticiosa. Magda Bello. No nosotros, o sea, tú y quién. Magda. Queremos conocer a Magda. Soy muy espiritual. ¿Sí? Sí. ¿Crees en Dios? Creo en Dios como el ser supremo, como el creador de todo lo que existe a nuestro alrededor. Y ahondar sobre ese tema creo que es bastante extenso, pero sí, yo claro. Nada más te pregunté si creías en Dios. Soy encarnista. Yo en algún momento escuché que soy encarnista, creo en la encarnación, muy, muy profundamente creo en eso. ¿En la encarnación? Así es. ¿O en la reencarnación? No, la reencarnación es otra cosa. ¿Qué es la encarnación? Acláramelo porque, digo, yo puedo imaginarme qué es la encarnación. A lo mejor encarnar es nacer en un cuerpo físico, pero reencarnar es volver a nacer en un cuerpo. Es mi concepto. La encarnación es la que está ligada con los rosacruces y otras religiones. No, nada que ver con eso. Ellos tienen procesos de reencarnación. Por ejemplo, ellos creen que se puede reencarnar en un pez, luego en un reptil, de acuerdo a tu estado, de acuerdo a cómo tú te has encaminado en la vida. Eso yo no veo. Yo creo en la encarnación, que es, como tú lo dijiste, volver a la vida, pero en otro cuerpo. En algún momento en la entrevista escuché que hablabas de Wesley, de John Wesley. ¿Qué tiene que ver John Wesley en tu vida? Mi familia es de la misión wesleyana. Ese es de la época de la Reforma, te estoy hablando en la Edad Media. ¿Ya? ¿Eres anglicana? Mi familia, sí,
Sí, mi familia es Para anglicana. los que no sepan qué es el anglicanismo, bueno, hay que distinguir de la iglesia romana a la iglesia de Inglaterra, que es la iglesia anglicana, ¿no? Aquí yo también formaba parte de la iglesia anglicana episcopal en la Catedral de San José de Gracia, aquí en el centro histórico de México, está la Catedral de San José de Gracia. El obispo Sergio Carranza era en el momento ahí en la iglesia anglicana. Por eso te comento de Wesley, yo conozco mucho de la doctrina wesleyana, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ya conociendo tu obra y hablándome de la onda wesleyana, pues dije, a ver, vamos a ver de qué se trata con Magda, ¿no? Sí, tú sabes, lo que es la doctrina calvinista es más de la predestinación. Ellos, que es la línea bautista, ellos creen salvos siempre salvos, ¿verdad? No importa el pecado que cometas, si tú te mueres, eso tú pues te salvaste, porque ya estás predestinado para ser salvo. Es un poco fuerte. Yo Sí, creo en la claro. predestinación, pero no soy calvinista, no soy Es que le vuela la tapa de los sesos a muchos que nos están escuchando ahorita, dicen, a ver, ¿cómo está eso? Estoy seguro que después de esto se van a poner a investigar. Emily era calvinista, su familia, y por eso, pues, ella un poco rebelde, se recluyó y no quiso llevar los lineamientos que son bastantes duros. Rígidos, sí. Sí, rígidos, Claro. sí, claro. Entonces a ti te llevaban de la mano a la iglesia, ¿y qué decías tú? Ay, ¿qué es esto? Necesario, yo vivía en una, mira lo que te estoy diciendo, esto ya es como una confesión. Es que queremos conocer a Magda Bello. Viví en una casa pastoral por muchos años, en mi niñez, y esa experiencia de vivir en una casa donde estaba a lo alto y que los domingos o habían días específicos donde iba con mis tíos, que eran los reverendos y los ministros de esa iglesia acá. Entonces, todas esas cosas, ¿sí? Tú sabes, influyen mucho en uno. Además que me hablaste de la literatura inglesa. Yo leí a Juan Bunyan ya cuando estaba en el internado, en el seminario teológico. Y era un libro inmenso que es El progreso del peregrino. Y ese libro para mí fue muy impactante. Espiritualmente hizo una renovación en mi mente, además que él lo escribió estando preso. Él estuvo preso casi por 12 años. Oye, ahorita que hablas de preso, no sé por qué ahorita que hablas de preso me acordé de la literatura española, de Pedro Calderón de la Barca y su obra La vida es sueño. Hace poquito hablábamos de esto, de La vida es sueño. ¿Tú la conoces la obra? Me imagino que sí, por supuesto que sí. Y hablan de estar preso, ¿no? Segismundo que estaba preso, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues que me dices que en la prisión escribió su libro. Hace un momento hablabas de que te identificabas con Emily Dickinson porque era muy ermitaña. Y a veces yo digo, bueno, eso, ¿acaso el escritor o el poeta, para hablar más específicamente, se tiene que recluir o se tiene que enclaustrar para lograr inspirarse y escribir? Porque si es así, entonces en estos tiempos del COVID-19, pues yo creo que van a surgir muchas obras literarias, ¿no? Que vamos a ver editadas en unos años o próximos a raíz de esta reclusión, ¿no? De este enclaustramiento obligatorio. Es que, repíteme la pregunta, ¿qué tiene que ver estar enclaustrado con escribir? Es más o menos. Sí, o sea, que si el poeta o el escritor busca esa reclusión, aunque a veces no sea física, puedes estar rodeado de mucha gente y a lo mejor llegas a un café y tú agarras un rincón y ahí empiezas, ¿no? A escribir. Te hablo de Magda Bello, no, en lo personal, como escritora, yo no podría escribir
y que al otro lado de mi casa haya música y haya perturbaciones, o estar cerca de en una ciudad, vivir en una ciudad es muy difícil. Yo vivo un poco más alejada de la ciudad. Y entonces ¿Cómo es Masaya? ¿Cómo es Masaya y cómo inspira a Magda Bello Masaya, Nicaragua? Masaya es un municipio de Nicaragua. Entonces, ¿cómo la inspira precisamente ese ambiente que tiene Masaya como comunidad a escribir? Masaya es un patrimonio de Nicaragua, está elevada como la capital del folclore nicaragüense. Y folclore abarca no solamente los bailes, sino también tenemos historiadores, han salido acá músicos famosos. Y solo con esto, tú sabes que ya estás entrando a Masaya cuando ves el volcán Masaya desde el vehículo que tú vas, o autobús, tú vas y entras a Masaya y lo primero que ves es el volcán con una laguna hermosísima. Y eso, estar cerca de lugares que no están al acceso de todos, porque el volcán tú puedes llegar y estás de la ciudad, estás en 10 minutos arriba. Y tiene un acceso para llegar hasta el cráter, que todo está pavimentado y está muy bonito. El lugar, hace poco hubo un evento donde un malabarista y cruzó el volcán. Oye, ¿le has escrito tú a Masaya? Por supuesto, tengo poesía dedicado a Masaya, este libro. ¿Quieres leernos algo? ¿Quieres compartirnos algo de que le hayas escrito a Masaya, por favor? Sí. Masaya en el náhuatl significa Mazatlán, fíjate. Eso sí es coincidencia, no creo tampoco en que fuese coincidencia. Y este poema, Érase una vez Mazatlán, fue escrito el 28 de mayo del 2018. Érase una vez Mazatlán, lugar de venados, una cueva de murciélagos, un pueblo que no duerme, un volcán que nunca apaga. Érase una vez una ciudad llena de máscaras, macho ratón y toro venado, y dormíamos en hamacas, bebiendo café de leña, con 2 tamales pisque y un perolito con chicharrón. Bravo. Bien, pues Masaya significa mucho en tu vida y como escritora, bueno, pues es inspirador también, ¿no crees? Claro. Platícame de tu premio, el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío. Platícame, ¿tú esperabas ganar ese premio? No. ¿Y ha cambiado la vida de Magda Bello antes y después del premio? Honestamente. Creo que la mía no, soy yo misma, pero sí, el premio me ha abierto muchas puertas. Y eso, cuando yo voy a determinado lugar, me doy cuenta que la gente me pide este libro y luego voy a otro lado y me conecta con este otro libro. Entonces, digo yo, pues, o yo he estado en otras épocas, en otras vidas, que todo es una sensación maravillosa. Es algo fantástico. Porque toda mi obra no es como cuando fui a Pachuca y me hospedé en Emily. Eso es para mí algo maravilloso. Tuve otras experiencias con mis amigos, con el periodista y con mi amiga Vargas. Y con ellos tuvimos unas experiencias, pero fuera de lo común.
fuera de lo común, muy lindo. Recuerdo una noche, estaba lloviendo y andamos buscando un pueblo mágico, pero ese pueblo nos llevó hacia un lugar donde había un recorrido que se le llamaba el recorrido de los duendes. ¿Te imaginas? Llegamos y ya había culminado, nosotros ni sabíamos que estaba ese recorrido. Y llegamos a ese hotel, un hotel así hermosísimo, pero era estilo como un castillo, bastante, no te puedo decir atractivo, pero sí un poco como, ni tenebroso, pero misterioso, sí. Y recuerdo que mis amigos llegamos y dice, acá nosotros podemos entrar a ver, aquí andábamos buscando, creo, otro lugar, y fuimos a preguntar. Entonces ahí nos comentaron, no, dice, aquí es el sendero de los duendes. ¿Y cómo es eso? Dicen mis amigos, ¿cómo es eso? Sí, pero ya el grupo que fue al sendero, pues ya tienen media hora de haberse ido, y estaba lloviendo y estaba oscuro. Y ya ustedes no podrían entrar porque ya se cerró el hotel. Ya cuando dimos la vuelta nos llamaron, nos dijeron, pero hay un muchacho que los puede llevar. Clandestinamente. No, un muchacho que trabajaba ahí en el hotel. Ya. Y que dijo, yo los llevo. Entonces, íbamos los tres. No puedes entrar con alguien que no conozca, o sea, tienes que entrar con alguien que conozca. Claro, porque es adentro del hotel y es como 2 kilómetros adentro de la montaña. Y eso fue maravilloso. Eso es algo, pero... Y yo estoy segura que eso es, como está todo eso dentro de mi obra, esa profundidad me ha llevado a conocer muchos sitios. Creo que la imaginación es el taller donde uno construye su vida. ¿Consideras entonces que tu obra es profunda? Sí. Profunda es una palabra muy interesante. Así como de profundo es tu poesía, ¿no? Ahora hablando de la poesía, escribiste algo para Vladimir y Diego Rivera. ¿Por qué no nos lees el poema Diego y Vladimir? Con tequila. Ese poema, porque además que yo puse el borráchame, que no existe, y yo lo puse porque por lo general dicen emborráchame, no, borráchame. Cuando llegó en un frío amanecer del 8 de julio de 1926, estaba la temporada de lluvia fuerte y en la estación de Buenavista en México esperaba el pintor Diego Rivera a Vladimir Mayakovsky, su amigo. Y el poeta dice que estaba, Diego Rivera lo estaba esperando con un paraguas. Estaba joven, Diego. Creo que aquí tengo una. En la estación de tren. Ah, mira. Sí, mira, ¿se ve? Ahí se ve flaco todavía Diego Rivera. Sí, ¿no? Este libro es que tiene semblanza, una breve semblanza, no sé si se ve bien, una breve semblanza, el poema acá arriba, acá, ay, no sé cómo, sería sí. Acá, el poema, y aquí abajo la semblanza y la fotografía. Todo este libro está lleno de fotografías y ahí está Vladimir cuando estaba jovencito, ahí estaba con sus padres, después que muriera de su papá y sus hermanas. Bueno, Borráchame, Diego y Vladimir, así se llama ese poema. ¿No lo puedes leer, por favor? Borráchame la noche con tequila, Diego. ¿Estoy en línea? Sí. Quiero dejar sola aquí en la pantalla para que todos te vean y te escuchen. Borráchame la noche con tequila, Diego, y espérame bajo tu paraguas. Que se rieguen los llanos, los nopales, el encino y la palma, menos tus mocasines.
Borráchame con tequila, que la lluvia abraza mi llegada y subo al cosmonave de tus lienzos como un niño a su bandera. Vengo de un lugar remoto, Diego, volando en la estación del tiempo. Diego, la lluvia empañó la ventanilla del tren y llora tormentosa sobre vagones ruidosos de acero que no sienten nada. Este es un poema en honor a estos dos grandes, Vladimir Mayakovsky y Diego Rivera. Y lo primero que hizo Diego fue invitarlo a beberse un tequila. Eran unos grandes. Sí. ¿Tú te consideras bohemia? Todos los poetas somos bohemios. No. Magda Bello. Yo sé que a mí me encanta la bohemia, pero Magda Bello. De vez en cuando. De vez en cuando, a ver, te voy a decir. Hay momentos que sí, cuando me recluyo en momentos, me gusta pues beber mi copita de vino y sí, quizás en esos momentos estoy trabajando mis nuevas obras o estoy leyendo. Siempre son periodos que pueda tener el poeta, en este caso Magda Bello. No siempre estoy recluida leyendo o no siempre estoy recluida escribiendo. Por lo menos ahorita sí, pero yo lo estoy haciendo no por que esté obligada a hacerlo, esté metida. No, lo hago porque para estas épocas siempre escribo. ¿Sí? Ya cuando va a iniciar el invierno, es como que me trae cierta nostalgia. La nostalgia. Háblanos de la nostalgia, Magda Bello. ¿Eres muy nostálgica? Depende de cómo cada persona le da un significado a ciertas palabras. Y para mí, la nostalgia es como volver a ver, escribir es entrar a otro mundo. Y necesito dejar que tengo alrededor para poder entrar hacia otra experiencia que me han dejado mis libros. Entonces, ese proceso de dejar algo y comenzar a escribir sí me da cierta nostalgia. Y aún más cuando termino la obra. No la quiero terminar. Hay novelas que yo no las entrego a la editorial. Sí, porque no la quiero dar, porque digo yo, no, esta novela todavía... Le falta algo. ¿Te ha pasado eso de que el mismo texto te está pidiendo más, escribir más? A lo mejor tú lo habías proyectado en vamos a hacer un ejemplo, en 100 páginas y te vas y dices, no, es que esto no ha terminado, por ese sentimiento que es de lo que nos estás hablando. No es por no terminarla, ya están culminadas. Es por el sentido de pertenencia. De que la sientes tuya y sientes que al entregarla, algo tuyo se va. Pierde esa... ¿Pierde? Ya siento en lo personal como que se pierde cierto privacidad de lo que yo había vivido dentro de esa obra. Eso pasó igual con La Venus de los Perversos. Ahí es una vida completa de Magda Bello. La Venus de los Perversos es completamente histórica, realista, existencialista, estilo Dostoyevsky. Es decir, es una obra donde lleva mucha lectura, pero mucha lectura, interpretación, y eso pues es un proceso bastante de mucho oficio. Claro. ¿Es bohemia Magda Bello? ¿Qué piensa de embriagarse? ¿Qué piensa de embriagarse de la pasión, como tú dices? ¿Qué decía el mismo Baudelaire?
Siempre hay que estar ebrio. Todo se resume a esto. Esta es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo que nos quiebra las espaldas y nos hace doblar hacia la tierra, hay que embriagarse sin descanso. ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como mejor les plazca, pero embriáguense. Sí, a veces sobre los escalones de un palacio, sobre la verde hierba de una zanja, en la soledad huraña de su cuarto, con la ebriedad ya atenuada o desaparecida, ustedes se despiertan y le preguntan al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. ¿Qué hora es? El viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj contestarán. Es hora de embriagarse. Para no ser los esclavos del tiempo, embriáguense sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como mejor les plazca. Charles Baudelaire. Para ti, los poetas malditos, ¿qué puedes decirnos de ellos? Fíjate que yo tengo un poema dedicado a Rimbaud. Arturo Rimbaud. Y a Verlaine, que son los poetas, por lo menos, de estos famosos poetas malditos, que en realidad era un libro escrito como que era una recopilación, un libro de ensayos de Paul Verlaine publicado en 1884. Pero está en mi libro Tras la huella del príncipe, escrito, es un libro que escribí reviviendo la rima y la versificación de la época desde el Renacimiento, como también el modernismo de Rubén Darío. Y este poema, dedicado a uno de los poetas malditos, que fue por la compilación que hizo, ese ensayo que hizo Paul Verlaine, y entonces yo le escribí en redondías fluctuantes con rima. ¿Qué viste en Verlaine al asomar tu sagaz pluma con el vino que lo abruma y el amor que lo domina? Como Zeus a Ganímedes, como Apolo a Jacinto, fue Rimbaud el laberinto del poeta parnasiano. De sus más admiradores, Rubén, Neruda y Machado, siendo fieles seguidores del poeta venerado. De la Francia valerosa, con su carácter temible, fue Verlaine el gran poeta con símbolos ineludibles. Bien, a Verlaine. Ya, así de que, es decir, me hablas de ellos, sí, fue una época muy fuerte. Entre ellos tuvieron pues relaciones, tuvieron relaciones homosexuales ambos, tanto Verlaine como Rimbaud. Uno de ellos intentó, pues, ¿cómo te digo?, asesinar al otro. Son épocas fuertes. ¿Era la pasión? No, era la época donde no, también el siglo XVIII fue una época bastante como un poco, ya estaban aires, como te digo, del existencialismo, estaban también otras influencias literarias fuertes, con decirte que esa fue el siglo XVIII, ahí se creó lo que era la ciencia ficción, el terror, todas esas corrientes fueron influencia, y estos poetas pues tenían una vida demasiado intensa. Además que ellos no estaban preocupados que iban a salir en libros, a pesar de que era un gran ensayista por Verlaine. Qué importante es esto que acabas de decir, ¿no? No estaban preocupados de si los publicaban o no, ellos escribían. Así es. Por la necesidad de expresarse. Eso es lo que te hace, porque de pronto... Recuerdo que cuando escribí mi primer libro, no mi primer poema, mi primer poema lo escribí muy niña, estaba muy pequeña.
Pero cuando escribí mi primer libro la editorial, que es la Sociedad Nicaragüense de Jóvenes Escritores, ellos me entregaron una caja, ¿verdad? Pues esa caja yo la agarré y la llevé a mi cama y dormí con ella al lado. Y me dice el que estaba trabajando conmigo en la obra, el del editorial, no, me dice, usted no es para usted los libros, tenemos que entregar a no sé quién y vamos a ir a los medios y no, una cosa, y me dice, antes tenía en mi Facebook como 20 personas, y le digo, un montón de gente me está mandando invitación, tenés que agregarlos a todos, y yo agregando, cambiaron muchas cosas, yo no quería eso. ¿No querías eso? No, yo quería. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has podido manejar eso? No sé, pero sí ha sido bastante intenso. Difícil. Sí. Bueno, estás hablando ahorita también de algo que queríamos platicar. Estás en busca ahorita como investigadora de una nueva corriente literaria. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Fíjate que para hablarte de las corrientes literarias tenemos que definir qué es corriente literaria. Además, a lo mejor es tema para hacer otro programa completo más extenso, ¿no? Pero quiero puedes simplificarlo. A ver, voy a tratar. La corriente literaria son libros escritos en diferentes épocas. Pero estos libros han marcado tendencia. Ellos en sí son aportes al contexto que se han escrito. Digamos un ejemplo, Grecia, la Eneida de Virgilio, la Ilíada, la Odisea, la mitología griega. Ese tipo de literatura ha sido ayuda hasta para la ciencia, porque a través de la mitología muchos científicos han investigado sobre diferentes tipos de síndromes. Y qué interesante que Kafka, el metamorfósico, con su Metamorfosis, se inspiró en la mitología, porque, bueno, los dioses se enamoraban de las ninfas y de pronto la ninfa no le hacía caso y la convertían en mitad animal y mitad humano, y entonces de pronto salían embarazadas y parían en el cuerpo de un humano, pero con rostro de caballo, ponele, y parían y salía un animalito, pero los dolores era como que se estaba pariendo, pues. Eso solo lo encontrás en las mitologías griegas, y la Metamorfosis de Kafka está influenciada por la mitología griega, y ¿quién no se ha influenciado con ellos? Yo leía mucho mitología, pero vamos ahí, esa es una de las corrientes más fuertes, aparte de la hebrea, que en la hebrea encontrás salmos, encontrás libros poéticos fuertes, como digamos las Lamentaciones de Jeremías, pues le decían el profeta llorón. También encontrás otro tipo el cantar de los cantares. Los cantares, ese era un cántico apasionado, hasta erótico puede ser, que habla de senos, habla de desnudez y te lo habla, pero abiertamente. Esta es una de las corrientes más fuertes que vino a abrir un camino bastante en el ámbito de filosofía, de ideologías, cambios muy grandes. Desde Grecia hasta Roma, que hubieron ya tendencias grecorromanas y muchas simbologías en relación a la literatura. Luego, para hacértelo en síntesis, porque esto es mucho más extenso, nos vamos a la Edad Media, que la Edad Media para mí, que es el oscurantismo, el siglo XIII, que ya venían con los aires de la Inquisición. Yo fui amante de la literatura de Nathaniel Hawthorne, pero ese ya es un norteamericano que era de la línea, pues su familia de la línea reformista. Y fíjate qué interesante, es que yo ahondo esto. Nathaniel Hawthorne, su abuelo, fue el que estuvo
en el juicio de las brujas de Salem allá en Estados Unidos. Pero ¿por qué estoy tocando este tema? Porque la Inquisición en la Edad Media vino a abrir también otra corriente literaria que es muy fuerte. Y esa obra que vino a marcar un antes y un después se llama un famoso poema épico, que es el de Dante, la Divina Comedia. Esa es otra parte de otra corriente literaria que surge en la Edad Media, pero eso le cayó anillo al dedo a la iglesia, porque ellos estaban buscando cómo a través de una obra, de las pinturas, porque Botticelli lo pintó tan tenebroso, y que en esa obra de Dante, que era un poema bastante extenso, estaban 3 aspectos, que era la muerte, el paraíso, el purgatorio y el infierno. Y todo eso tenía que ver también con las indulgencias. Y eso le acarreaba a la iglesia pues una cantidad específica de dinero. Entonces todo eso, las corrientes literarias han venido a influir mucho en el ámbito social, cultural, religioso. Y bueno, con la inspiración de la obra de Dante, pues la iglesia se vino a afianzar mucho más, porque la gente pues ya creía que el purgatorio, ahí ibas a esperar hasta que la gente con la misa pues te sacara. Entonces todas esas influencias literarias han venido a hacer a tomar fuerza en el contexto en que se viven. Luego llegas al siglo, ya un poquito más allá, al siglo XVII, de quien te estaba hablando es Nathanael Hampton. ¿Por qué? Porque en la Inquisición estuvo lo que es la persecución de estas mujeres que les llamaban brujas. Y la forma en que ellas las buscaban para matarlas, y también a los que eran herejes, pues era bastante violento, ¿ya? Porque era, si tú no aceptas cómo está como mis dogmas, entonces va a la hoguera o va a la horca, pero en ese entonces estaba la hoguera. Y muchos escritores fueron influenciados por la época del oscurantismo, ¿ya? Fíjate que está otro, que era un profeta, pero también yo le digo poeta, que era Nostradamus, Michel de Nostradamus. Este poeta escribió todas sus centurias en cuartillas, en cuartetos. Ya, entonces, y también influenciado por el momento. Entonces, y además que hay algo interesante. La mayoría de ellos usaban mucho la simbología, porque si tú abiertamente decías pues que la iglesia te quería condenar y hacer ciertas cosas, pues te llevaba a la horca por libros, que fueron muchos libros quemados en la época de la Inquisición. Pero estos escritores fueron un poco más inteligentes, pues lo escribían de manera simbólica con metáforas, anáforas, y entonces allí se escondían. Luego ya vamos pasando, llegamos al siglo XVII, que ya vienen los aires del romanticismo, que ya entraron otros tipos de poetas, y caes al siglo XVIII, ya viene la revolución industrial, que ¿sabes qué generó la revolución industrial? Fue la peste, las grandes pestes que mataron a millones en el siglo, las epidemias, sí, que mataron a millones en Europa, en todo ese siglo, desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Entonces eso ocasionó que se generaran nuevas formas para poder subsistir, porque hubo mucha hambre. Entonces se tuvo que introducir lo que es la producción a través de lo mecánico. Por eso se le llamaba la revolución industrial. Ya ahí vinieron no solamente eso, pues tuvieron otros aspectos que generó que obligatoriamente la sociedad tenía que cambiar su estilo de vida. También hubieron nuevos científicos, nuevos pensadores, nuevas ideas.
ya entraron los ilustradores, ya en el siglo XVIII fue otras corrientes literarias, que fueron las simbologistas, fueron las románticas, pero estaban también unas corrientes literarias científicas, que fue una de las más importantes que ha habido y que nosotros tenemos que agradecer, que es la de Diderot y otros que también colaboraron con el primer diccionario, le llamaban diccionario de letras, pero fue la primera enciclopedia que se hizo, ¿ya? Y entonces esa enciclopedia que fue colaborada por Diderot, ese fue uno de los precursores en esa época. Entonces, para mí creo que las enciclopedias son el tren, el barco, el avión de todo escritor. Ya, entonces esa es una corriente. Todos eran corrientes, pero ¿qué ayudaban eso? Daban aportes literarios. Por eso yo les digo a los escritores, no solamente es escribir, ¿qué estás aportando? ¿Qué vas a aportar? Y luego viene ya el siglo XIX, vienen todas las revoluciones. Aquí ya Latinoamérica, igual vinieron otras revoluciones y estaba la revolución de la tecnología, ya no era vapor, ya no era mecánico, ya era más técnico, ya con otras, ya la electricidad estaba de lleno. Entonces vinieron nuevas que fueron estos futuristas, poetas futuristas, ya no estaban hablando del amor, del beso, de esas cosas, de la flor, del campo. Ya ellos ya eran otro tipo de influencia porque el contexto los obligaba a escribir. Ya la pasión de la escritura ya no estaba basada en los escritores, digamos, en Gustavo Adolfo Bécquer, que por una mirada un mundo, por una sonrisa un beso, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, algo así. Es decir, ya no estaba ya esa época, ya la cosa ya era más real como ahorita. Ya, decime que el poeta va a estar en su habitación y va a escribir de otra forma. Porque el contexto es otro y es muy fuerte, pero fíjate, nosotros decimos que esta época es fuerte, pero han habido otras épocas mucho más fuertes. En el siglo XIX, 2 guerras mundiales al mismo tiempo, pegaditas. Claro, 2 nucleares cayendo en Hiroshima y Nagasaki. Ya, es decir, nosotros siempre decimos, estos tiempos son los mejores y aquellos, no. El mundo siempre ha estado en constante revolución. Crisis. Revolución, cambios, y todo cambio genera un caos, exacto. Y luego venís con las corrientes vanguardistas, 1930. Mire, te lo estoy llevando así rápido, 1930. Acá en mi país surgió un movimiento vanguardista genial. Pablo Antonio Cuadra, periodista, o ensayista, narrador, cuentista, y entonces, pero eran gente, Coronel Urtecho, es otro poeta genial. Ellos se sabían todos los géneros, los estilos, las versificaciones, porque eran gente estudiada. No es que trajeron un vanguardismo irresponsable de escribir, escriban como ustedes quieran, no. Ellos escribían el verso libre con sus reglas. Ellos escribían el verso blanco con sus reglas. Es decir, había responsabilidad al escribir. Ahora, últimamente. Es muy importante, ¿no? Es muy importante lo que acabas de decir. La responsabilidad al escribir. Fíjate, mira, Magda, lamentablemente, bueno, ya nos quedan breves 5 minutos para terminar. Bueno, pues ya tenemos 1 hora y media en el programa. Entonces, vamos a despedirnos viendo si hay alguna pregunta de nuestro público y también despidiéndonos y saludando a los amigos que están conectados, como Gabino García, los saludamos, Jimber Ocampo, con quien tenemos el próximo lunes 4 de mayo nuestra tertulia al aire. Vamos a decirles a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes que vamos a cambiar nuestro programa de título porque se llamaba La Tertulia en la Radio, y bueno, pues ya el radio ya no es, ya es más video, y también estamos en el radio, pero pues ahora le vamos a llamar La Tertulia al Aire. ¿Qué te parece, Magda? Entonces, nuestro amigo Jimber Ocampo, que es el poeta del blues, va a estar con nosotros el lunes a las 4 de la tarde a través de estas plataformas y de Radio Alterno.
También saludamos a Juan Alberto Ciesa Obregón, que dice, conociendo a Magda Bello y tus obras. Buena entrevista, saludos desde Perú. Danilo José Garay Reyes dice, excelente entrevista, poeta, poniendo en alto a la Nicaragua de Rubén Darío. Ángel Sánchez Villa, saludos. A nuestro querido Félix Pacheco, maestro de maestros, felicidades poetas, nos manda saludos. A Silvia Silva, la saludamos. A Juliana Matei, amiga Juliana Matei, directo desde aquí en México, pero ella tiene corazón mexicano, pero ella es del país de Vlad de Tepes, de Drácula, y pues hasta allá también le mandamos saludos, nos están viendo allá. Charlie Orihuela lo está viendo, saludos, y bueno, pues también la gente que nos está ahorita acompañando, tenemos 18 vistas en vivo, pero esta grabación va a quedar ahí en la nube para que ustedes la puedan ver. Así es que, Magda, pues nadie nos hizo alguna pregunta en particular. Yo quiero que tú cierres con lo que tú quieras aportar, con lo que quieras agregar. Magda Bello, esperamos que esta no sea la última vez. Estamos contigo en la tertulia y esperamos verte por acá, por tierras mexicanas muy pronto. Pues en realidad falta mucho, ¿verdad?, de qué hablar. Hay muchas cosas, las literaturas que yo recomendaría y todas, hay un aspecto bastante amplio de hablar sobre poesía. Pero quiero culminar este momento tan ameno, incentivando a la juventud, a los nuevos, a nuestros poetas contemporáneos, que lean. Pero que lean a los libros, no es cantidad, es la calidad. Y que lo hagan como un oficio, si es que quieren la carrera de ser poeta. Es una carrera. Y que esto lo tomen con mucha disciplina. Yo les recomiendo que lean a los escritores ingleses, lean la obra de Víctor Hugo, lean la obra de Nathanael Antor, también es grandioso, la letra escarlata, ese es uno de los libros que yo leí cuando estaba joven. También les recomiendo pues que lean a nuestros grandes poetas, por algo pues estos poetas han pasado a la historia, pero como un ícono de la literatura latinoamericana. Hay grandes poetas en Latinoamérica como Nicanor Parra, ese es uno, Juan Rulfo, que lo leí desde que estaba muy jovencita, ese sí lo leí como de 13, 14 años, con las primeras obras, que era un librito así como de este tamaño. Y no decía pues mucho, no tenía una portada que se mirara así, pero recuerdo que lo leí los 17 cuentos de él, del Llano en Llamas, que me gustaría un día, pues, si me dieses la oportunidad para hablar sobre la obra de Juan Rulfo. Es grandiosa. Yo les recomiendo que lean a María Bombal con La Mortajada, lean las obras del siglo XVIII, busquen obras del siglo XVIII, lean de ciencia ficción, de la obra de Mary Shelley, que fue en la época de Lord Byron, y que por cierto, Frankenstein fue también escrita en un momento bastante difícil, porque ella crea un monstruo en un laboratorio y la iglesia pues no cree que nosotros podamos crear un hombre, ¿ya? Entonces ella sí lo crea en un laboratorio, pero hay que ver, pues sus padres eran ateos. Entonces todos los poetas, pues siempre su obra tiene que ver su vida pasada, su vida anterior, su entorno, sus padres, su familia. Todo eso hace a un poeta, hace a un escritor. Lean a los poetas, a los buenos poetas, a los franceses. Lean a Pushkin, a Mayakovsky.
Y bueno, les envío un fuerte abrazo. Por cierto, me he dado la tarea de investigar a los poetas ahorita latinoamericanos, y hay muy buenos poetas en México, y voy a hacer una lista y quiero ver si la saco en una de las ediciones que tengo. Tengo el honor, fíjense, tengo el honor de ser editora de la columna literaria de una revista mexicana de Pachuca Hidalgo que se llama Líderes Políticos. Y bueno, entonces ahí tengo la oportunidad también de que podamos reconocer a poetas de Latinoamérica que van a marcar tendencia en estos tiempos. Así de que aquí también en mi país hay buenos escritores. Ahí ya estuve viendo ahí unas muchachas buenísimas. Sí, ahí tengo una ahí por ahí, creo en mi Facebook, y otros que he estado, como dicen, investigando, porque también eso me encanta, encontrar a alguien que va a marcar tendencia, que va a hacer un aporte para Latinoamérica. Conmigo vamos hasta home. Un fuerte abrazo, los quiero mucho y gracias, Luis, por eso. No, gracias a ti, Magda, fue un placer tenerte con nosotros en la tertulia. ¿No quisieras despedirnos con un poema tuyo, por favor? Ya me estoy viendo muy encajoso. Aquí en México decimos encajoso a alguien que abusa ya de la confianza, entonces no me estaré viendo muy encajoso. No, para nada. Si tú me dices, leyendo poesía, paso leyendo. Yo quiero leer un poema de Emily Dickinson, que por cierto la tengo allá. Quiero mostrártela. Sí, ahí está, ahí se ve atrás. Atrás está, la di a pintar al óleo, un pintor nicaragüense, un famoso pintor nicaragüense, me la pintó con un estilo monocromático, una técnica, perdón, monocromática, y bueno, no estoy para el mundo. Este es uno de mis poemas dedicados a Emily Dickinson. Hay un cosmo paralelo en mi entraña, la espalda erecta y una pluma bruna. Hoy no estoy para el mundo y quizá no estaré mañana. Cuando el otoño cubra de hojas los paisajes de Hammers, el cuerpo de mi amado yacerá en la eternidad del sueño. El abismo inhala mis versos, oculta antología libertina, sin pretexto ni culpa. Yo cambiar cuando la colina sea más pequeña y el horizonte no tenga mañana. El ruidoso invierno me confina entre paredes de caoba y el inmortal en mis entrañas. Hoy no estoy para el mundo y quizá no estaré mañana. Gracias. Magda Bello, un placer tenerte en la tertulia y espero que, como te vuelvo a repetir, no sea la última vez. Ya nada más para despedirnos, nuestro amigo Juan Ricardo Montoya Benítez nos dice: líderes políticos, que pronto se va a expandir a Centro y Sudamérica. Y Jorge Chilén también, amigo hermano, te mandamos saludos. También a Eterna Trovadora está viéndonos y nos dice súper interesante. Te mandamos saludos, creo que ya no me faltó nadie, pero saben que esta entrevista va a estar en Radio Alterno ya a partir de mañana y la pueden ustedes visitar cuando más les plazca. Fue para mí también un placer tenerte con nosotros, Magda Bello. Ven rápido a México, queremos conocerte y más de tu obra, por favor. Para que pues, nos puedas honrar con esta visita y ojalá podamos tenerte en una tertulia en vivo también. Pues eso espero y lo espero pronto. Claro que sí. Para mí México es como ir a agarrar energía, a recargar energía, porque yo la considero que es la madre de la cultura de Mesoamérica. México es nuestra madre de la cultura en Mesoamérica. Yo llego a México y siento algo, pero siento que mi cultura, mi ADN ancestral está ahí. Un abrazo, les quiero. Muchas gracias, Magda. Hasta muy pronto. Amigos y amigas de la tertulia,
estamos aquí a través de estas plataformas que ya muy pronto también vamos a hacer, vamos a tratar de juntar a varios escritores de muchas partes del mundo. Mañana vamos a hacer un experimento, ¿verdad?, con nuestro amigo César Cacho. Espero que también contar contigo, Magda. Vamos a enlazarnos California, la ciudad de San José, California, Masaya, Nicaragua y Ciudad de México para hacer un experimento de tertulia ya para empezar a juntar, y los que se nos quieran unir, pues recibimos las peticiones a través de nuestras redes sociales y los comentarios y sugerencias que nos puedan aportar para mejorar esto que es la tertulia en la radio, la tertulia al aire. Magda, de nuevo, hasta muy pronto. Muchas gracias por la entrevista y esto fue la tertulia al aire. Gracias también a Álvaro Hernández, a Aérea Indira, Sergio Larcón, te queremos. Abrazo fuerte a Bruno Belmer, a Félix Pacheco y a Víctor Hugo Márquez. Los tengo en el corazón. Hasta muy pronto y buenas noches. Hasta luego.